demás, pongámosle atención que todos nosotros hay algo que Dios quiere comunicarnos. Amén. Algo muy importante. Nos da mucho gusto verles a todos. Pero especialmente la semana pasada vino Jennifer y no la reconocí. Digo, sí la vi, pero no la reconocí delante de ustedes. Pero ella no sabe cuánto gusto nos da ver a Jennifer acá. Y sobre todo nos da gusto ver lo que Dios está y va a hacer en su vida. Así que Dios te bendiga, mija. Y que puedas sentir que esta es la familia que siempre has tenido, ¿verdad? Y siempre te ha amado. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Y estamos en la segunda parte de este capítulo muy, muy importante. Y esta serie se llama Sin la resurrección no hay esperanza. Sin la resurrección no hay esperanza. Y les hacía una pregunta muy importante, que tiene que ser contestada desde el corazón, desde la conciencia, desde la fe que tenemos, desde la confianza, etc. ¿Qué tanta esperanza tienes tú en resucitar? ¿Qué tanta esperanza tienes? ¿Qué tanta seguridad tienes en tu resurrección? Y déjame decirte que esta respuesta se basa en la resurrección de alguien más. En la resurrección de Cristo. En eso se basa la confianza y la esperanza que nosotros tenemos. Y no solamente porque Cristo resucitó, yo ya voy a resucitar. Lo que pasa es que Cristo resucitó y nos prometió que nos iba a resucitar. Hay gente que hizo promesas en su vida y murió antes de poderlas cumplir. Y aunque tenía todas las intenciones y a lo mejor todas las ganas de hacerlo y todas las posibilidades, ya no cumplió su promesa por una razón. Murió. Pero Cristo murió. Pero al tercer día resucitó. Y porque Él resucitó, Él es capaz de cumplir lo que prometió a los suyos, porque Él está vivo. Y está actuando, no está esperando la resurrección, porque Él resucitó. Todos los que han dormido en Cristo están esperando la resurrección de sus cuerpos. Pero Cristo no, Él resucitó ya. Primicias. El primero de entre los que van a resucitar es Jesucristo. Sin la resurrección de Cristo no hay esperanza. Pero con la resurrección de Cristo sí hay una esperanza, y la Biblia le llama una esperanza viva. Antier estaba con mi hermano Mario ahí mientras se tomaba los green tea él. Y estaba llenando papeles acerca de qué podían hacerle si él quedaba en mal estado, qué aceptaba de tratamientos, qué aceptaba de apoyos, qué aceptaba de medicamento. Y a casi todo le puso, no, todo no. Nada quería. Le digo, hermano, nada más que le ponga, nomás póngale ahí que acepte lo del dolor. Y ahí abajo hay un espacio para decirle, solamente ponga esto y esto. Porque ponen como 10 cosas en cada enunciado. Entonces de esas 10 cosas tú puedes decir que no, pero acá abajo le puedes decir esto sí. Y luego me dice, hermano, en caso de que mi hermano Poncho, Alfonso, esté imposibilitado de hacerlo, ¿puedo poner su nombre para que usted sea el que tome decisiones? Sí, hermano, le dije. Pues fírmele aquí. Déjeme leer primero. Que hay que pagar el hospital. No, déjeme leer primero. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque está en peligro de muerte.
está en peligro de muerte y lo sabe. Hay gente que muere y lo agarró de sorpresa. Es una realidad de que el hombre ha de morir. Y no solamente porque ya tienen demasiados kilómetros de vida, porque ya son muy viejos. No, también bebés, también pequeños, también jóvenes, también gente fuerte, gente que se quiere y la gente que no se quiere morir. La muerte es una realidad. Pero así como la muerte es una realidad, el poder de Dios y la resurrección es una realidad. Es una realidad. Prácticamente todos los expertos y eruditos del Nuevo Testamento, cristianos y no cristianos, desde los que son más conservadores hasta los más escépticos, los más incrédulos que han existido, piensan ellos, por sus estudios, que los discípulos originales, la primer generación de discípulos, aquellos que vieron, aquellos que oyeron, y como dijo Juan, aquellos que tocamos, voy a poner algo más, aquellos que olimos a Jesús, lo olimos, supimos cómo olía, escuchamos su voz, nuestras manos lo tocaron, lo vimos, lo oímos, etcétera. Vimos sus milagros, sus proezas. Esa primera generación de discípulos, los originales, creían sinceramente en la resurrección de Cristo. Ellos creían sincera y totalmente en que Cristo había resucitado. Y nosotros no podemos hacer menos. Lo creían sinceramente. Pero usted sabe que la sinceridad no es suficiente. Pero la sinceridad de los discípulos originales no va a ayudarnos a responder la pregunta de los, en México hace años había un programa, ¿verdad?, de los 144,000 pesos. No nos va a dar la respuesta de los números del Mega Million y del Powerball. No nos van a dar la respuesta millonaria. ¿Qué fue lo que motivó a los discípulos a creer en la resurrección? ¿Qué los motivó a adoptar esa creencia, esa fe? A tomar esa creencia, a tomar esa fe. ¿Qué los orilló? ¿Qué los impulsó? ¿Qué los motivó? Prestigio no fue. Prestigio no fue porque ninguno de ellos se hicieron prestigiosos, ni famosos, menos ricos. Lo perdieron todo. Literalmente lo perdieron todo, hasta sus propias vidas. ¿Qué los motivó? Los cristianos del primer siglo y aún al segundo siglo fueron brutalmente perseguidos. No solamente eran apresados o enjuiciados, porque no eran enjuiciados, eran asesinados. Brutalmente. Y no solamente eran los judíos, también eran los gentiles, no solamente eran los judíos, también eran los romanos. Brutalmente perseguidos y muertos. Así que no fue por ninguna de estas cosas que ellos estaban motivados a creer en un Cristo resucitado, a predicar de un Cristo vivo. Y es que la idea de un Mesías crucificado era algo que en los judíos no cabía en su mente. Es como si le dijeran a los que creían en la resurrección, ¿por qué no puede ser un judío normal? El Mesías Cristo no era el Mesías, ¿por qué no puede ser normal? Es inconcebible
que el Mesías haya muerto en la cruz. Él no era el Hijo de Dios, Él no era el Mesías. ¿Qué no entiendes? Y para los gentiles era cosa ridícula. Su rey, su libertador, el enviado de Dios, ese hijo de carpintero muerto en una cruz. Es ridículo. En el capítulo 10, o mejor dicho, el capítulo 1, versículo 23, de la misma carta, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a un Cristo que fue a la cruz y murió por los pecados del pueblo, de su pueblo y de toda criatura. Nosotros predicamos a un Cristo que fue crucificado, y declara el versículo 23: para los judíos ciertamente tropezadero. Así que lo que acabo de decir no son mis palabras. Para los judíos, un Cristo resucitado es una piedra en el zapato, una piedra en el camino. Y para los gentiles, locura, una chifladura, algo de lo cual nos podemos burlar de los judíos perfectamente. Eso es lo que motivó a los discípulos a creer en la resurrección. Y a usted tampoco, ni a mí tampoco nos puede motivar algo así. Entonces, ¿qué puede motivar a un grupo de personas a entregarlo todo? Sus vidas, sus familias, sus carreras, sus propiedades, la tierra en la cual ellos vivían. Y hasta sus propias vidas. ¿Cómo es que lo entregaron todo? ¿Cómo es que pasaron a vivir una vida de dificultades, una vida de sufrimientos, y finalmente la mayoría de ellos terminaron viviendo, o mejor dicho, terminaron muriendo? ¿Qué los motivó? ¿Qué se fumaron, o qué se untaron, o qué se bebieron? Hay gente que dice, pues eso cualquiera lo ha hecho, en otros siglos ha pasado lo mismo, la gente ha entregado sus vidas por su fe, aunque haya sido otra fe. Han muerto por sus creencias. Hoy en día muchos mueren por sus creencias. ¿Cuál es la diferencia? Cuando alguien declara que muchas personas han muerto por su fe, y que la muerte de los discípulos originales, los primeros discípulos, no es diferente a estos muchos, a estos millones que han muerto a través de los siglos por su fe. No hay diferencia. Esta afirmación de que no hay ninguna diferencia entre aquellos que murieron por su fe y los discípulos del primer siglo que murieron por su fe, están haciendo una afirmación muy ligera, muy simple, por no decir tonta. Porque esta es la diferencia entre los discípulos del primer siglo y todos los que han muerto por sus creencias. Ellos sabían perfectamente, nadie los había engañado. Ellos sabían perfectamente, ellos sabían con toda certeza si estaban muriendo por una mentira o no. Ellos sabían perfectamente que estaban dándolo todo por una mentira, o estaban dándolo todo por una verdad. Ellos sabían. Muchos han muerto después por sus creencias, pero todos ellos han creído solamente que están muriendo por una verdad. Lo han pensado. Y hay autoengaño. Pero estos otros sabían perfectamente
Una, que Cristo había resucitado, o dos, que Él nunca hubo resucitado. Pero ellos lo sabían. Y entonces nos preguntamos, ¿quién moriría por una mentira sabiendo que es mentira? Millones han muerto por una mentira, pero no sabían que era mentira. Ellos sí sabían que era mentira, sí era mentira. Ellos habían visto al Cristo resucitado, porque Pablo hace una lista de personas o grupos a los cuales Cristo se les apareció. Creo que son 6. La lista es de 6. Ellos habían visto al Cristo resucitado, o simple y llanamente ellos nunca vieron a Cristo resucitado. ¿Acaso lo creyeron porque otro dice que lo vio? Los discípulos, hermanos, terminaron dándolo todo por esta afirmación. Inclusive dieron su vida porque estaban perfectamente seguros de haberlo visto. Hasta dicen que lo habían tocado. Y hasta habían interactuado con el Cristo resucitado. Y puede usted volver a leer ese capítulo 15, versículo 1 al versículo 8, donde narra estas cosas Pablo. Y ahorita vamos a ver algunas de estos versos. Yo no sé cuántos han leído del físico y filósofo francés Blaise Pascal, no el otro Pascal. Este francés del siglo XVII murió muy joven, de 39 años. Él inventó una máquina como matemático que era como las sumadoras o calculadoras del siglo XVII. Él hizo una máquina de metal así de esta forma, como un rectángulo, y tenía unas ruedas, y cuando él movía las ruedas, arriba le daba las cifras. Después se convirtió en una máquina registradora, una calculadora, ahora una calculadora científica, luego una computadora. Pero él fue lo que hizo, él podía calcular, podía sumar, restar, multiplicar, dividir con esa maquinita que él inventó. Murió muy joven. Era un cristiano, un filósofo y matemático cristiano. Y entre las cosas que hizo y sobre todo que dijo, él dijo estas palabras, las voy a leer textualmente. Y hablando de la primera generación de cristianos y de cualquier generación de cristianos en la historia, él declaró: yo le creo a los testigos que tienen las gargantas cortadas. Yo le creo a los testigos que han sido degollados por su fe. Yo les creo a esos testigos que se han dejado matar por su fe. Y los hermanos del primer siglo se dejaron morir por su fe, por predicar, creer y seguir a un Cristo vivo. Yo le creo a los testigos que tienen las gargantas cortadas. La vida de los hermanos de Corinto no era fácil. Les decía la semana pasada que los griegos no creían en la resurrección, porque ellos le echaban al cuerpo la culpa de todo. Yo peco porque es mi cuerpo, no soy yo. Yo no quiero. A mí no me gusta, pero el cuerpo es malo. El cuerpo es pecaminoso. Y lo bueno es que cuando morimos, nos salimos, nuestra alma se sale de esta cárcel que es el cuerpo. Este cuerpo que solamente quiere el pecado y lo malo.
Así que una vez que nos hemos deshecho del cuerpo, ya no lo queremos. No, hay resurrección. Y antes de creer en Cristo, estos hermanos, antes de convertirse al cristianismo por la predicación del evangelio, ellos creían como cualquier otro griego. Ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Y ahora convertidos, y no creían porque no les convenía creer. Y es que cuando tú tienes una falsa creencia, tienes que juntarla y apoyarla con otra falsa creencia. Y después esas dos falsas creencias necesitan otra falsa creencia. Así que por eso la doctrina es tan importante, porque cuando tú tienes una doctrina torcida, tuerces otras. Forzosamente. Porque si está sola, se va a ver desnuda su falsedad. Pero si la cubres con otras, como que tiene sentido, como que tiene fuerza, como que tiene base, como que tiene apoyo. Este problema de la creencia de todo griego afectó a los creyentes de Corinto. Habían aceptado la resurrección de Cristo, pero en base a ese pensamiento griego que no solamente estaba en su pasado, en su crianza, sino que ellos abiertamente enseñaban y predicaban y filosofaban acerca de sus creencias. La gente hablaba de sus creencias. Y hoy también mucha gente habla de sus creencias, menos los cristianos. Los cristianos hablan de fútbol, los cristianos hablan de ir de camping, los cristianos hablan de comida, los cristianos hablan ya no hablan de Arpaio, pero antes hablan de Arpaio. Hablan de Trump, hablan de tantas cosas, pero no hablan de su fe. No hablan de su fe. Cuando otros hablan de sus creencias tan torcidas, el cristiano se calla la boca. No habla de su fe. ¿Recuerdan lo que Pablo testificó cuando estuvo en Corinto, cuando estuvo en Atenas? Y Pablo dice que cuando él habló de la resurrección, algunos de los que le escucharon se burlaron. Y le dijeron a Pablo algo así como: a ver quién vuelve a oírte. A ver quién vuelve aquí a venir a escucharte, Pablo. Con esas enseñanzas tan absurdas que tú tienes. A ver a quién viene a escucharte de nuevo. Se burlaron. Sí creían que el alma era inmortal, pero no en la resurrección del cuerpo. Así que era tan importante este tema, hermanos, que Pablo se tomó bastante tiempo y bastantes molestias en todo este capítulo 15 que tiene tantos y tantos versículos, en total 58, si no es el capítulo más largo. Él tomó este capítulo entero para hablarles de este tema, la resurrección. Y lo primero que vemos aquí es la resurrección como historia. Porque tenemos que apelar a la historia. La resurrección de Cristo, al igual que el primer cohete que fue enviado a la luna y el año en que Israel se hizo nación independiente, y así como está el año que usted cumplió y el día que cumplió años, eso es historia. El próximo domingo vamos a estar festejando una historia, la historia de una iglesia que tiene 8 años registrada. Es historia. Usted es historia y será y hará historia. Y hay un hecho histórico en la resurrección de Cristo. Cristo históricamente resucitó. No es una leyenda, no es un cuento. Los cuentos y las leyendas no son historia. Si tú vas a decir, te voy a contar una historia, entonces estás hablando de un hecho real. Si no es un hecho real,
Deja que te cuente un cuento, una fábula, pero no una historia. Lo primero que Pablo hace es exponer la historia de la resurrección. Y él se basaba, al hablar de este hecho histórico, sobre el hecho indiscutible de la resurrección del mismo Hijo de Dios. La base para hablar de la resurrección es hablar de la resurrección de Jesucristo. Un hecho histórico. Y tenía un objetivo. Por eso tenemos un capítulo, repito, tan largo aquí hablando de este asunto. Tenía un objetivo. El primer objetivo es demostrar esta verdad de la resurrección y la relación que esta verdad tiene con otras verdades cristianas. Porque esta verdad está unida a otras verdades cristianas. Y en segundo lugar, él estaba afirmando que estas verdades son esenciales en el evangelio que él personalmente había predicado ahí en Corinto. Ellos habían recibido este evangelio y ellos perseveraban en este evangelio. Y era muy importante que esta verdad estaba afirmada con las cosas esenciales del evangelio. Dice 1 Corintios 15:1, les dice así en el primer verso: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Para Pablo, la resurrección era algo que celebrar. Era un motivo tremendo para celebrar. Él recibió los hechos históricos de la resurrección, ¿verdad? Él no andaba con Cristo, él no era un discípulo de Cristo cuando Cristo muere y resucita. Así que él recibió historia, recibió hechos. Y más tarde el mismo Cristo se le aparece. Pero antes de que Cristo se le aparezca, él tiene que pensar muy objetivamente. Hay hechos históricos que yo recibí. Y cuando yo recibí estos hechos históricos, es como las noticias que les traigo del hermano Mario. Estas noticias son hechos históricos. Llegó al hospital hace una semana, lo estuvieron tratando durante toda la semana, trabajaron con su sangre para que al ser operado la tuviera lo suficientemente densa para que aguantara una operación no demasiado. Luego fue intervenido el día de ayer al mediodía, salió por la tarde y lo pude ver y lo pude tocar y pude hablar con él y lo pude escuchar. Hecho histórico. Antes de ir y verle, vi que él estaba escribiendo textos. Y le dije, hermano, deje de escribir textos, deje que su cerebro esté tranquilo. Repóselo, apague el celular, ya no le conteste a nadie, a ningún necio que le esté escribiendo textos. ¿O qué no saben que lo operaron de acá de la azotea? No lo operaron de un juanete, una uña. No le sacaron una muela. Le abrieron el coco. Y no quedó cuco. No, quedó bien. Bueno, quedó como estaba. Dice en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo les prediqué. Yo les enseñé lo que yo recibí. Y qué gozo recibir historias como esta. Cristo resucitó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo recibí esto y yo les enseñé esto. Así como sucedió, se los enseñé.
Así como lo recibí, se los enseñé. No le cambié nada. ¡Qué gozo! Entonces, fueron algunos hechos principales que recibió Pablo. El primer hecho, en el versículo 15, versículo 3, en la parte segunda, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Él recibió este hecho, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Segunda cosa que él recibió, en el 4, en la primera parte, y que fue sepultado. Otro hecho, fue sepultado. Fue bajado de esa cruz, pidieron su cuerpo al gobernante. José de Arimatea lo pidió y lo puso en su tumba. Lo embalsamaron, lo prepararon, le pusieron las esencias aromáticas, le pusieron sus vendajes que acostumbraban a hacerlo, lo metieron en esa tumba y cerraron la puerta con una piedra enorme. Fue sepultado. En la segunda parte del versículo dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo que conforme a las Escrituras? ¿Conforme al Evangelio? No, conforme había sido profetizado que él iba a morir y que iba a resucitar. Como decía el Antiguo Testamento, pasó así. Así que el tercer hecho fue su resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. Y el último hecho dice que tuvo apariciones físicas a testigos que él escogió. 6 apariciones. Leamos. Se le apareció a Cefas. Se le apareció a Pedro. No sé por qué fue el primero, pero a él se le apareció. Aquel que lo negó. Aquel que había dicho, yo voy a dar mi vida por ti. Luego se le apareció a los 12 cuando estaban reunidos. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hipnosis colectiva. Se le apareció a más de 500. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, algunos de esos 500 todavía vivían. Aún no habían muerto. Por eso dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo o Santiago, su hermano. Después a todos los apóstoles, 5. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Recuerdan camino a Damasco? 6 apariciones claves. 6 apariciones de Jesús. 6 testigos a los que Cristo se les apareció. Y dice finalmente, y al último de todos, al más pequeño de todos los apóstoles, que no es ni siquiera digno de que le llamen apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Jesús, se me apareció a mí. Lo interesante de estas apariciones, hermanos, que si usted lee los evangelios, podrá encontrar más contenido, es que cada testigo ocular, cada testigo de la resurrección de Jesús tuvo su propia historia de gracia. Cada uno tuvo su propia historia, su propio encuentro, su propio tiempo, su propia vivencia, su propia herencia y su propio efecto en su vida. El que Cristo se le haya aparecido. Cada uno tuvo su propia historia de gracia. Y a usted y a mí no se nos apareció. No lo vimos, no lo oímos, no lo tocamos, pero cada uno también tiene su historia de gracia.
Porque en cada uno de nosotros, si de verdad hemos creído, ha venido a morar el mismo Espíritu de Dios. Y la presencia de Cristo está ahí con cada uno que tiene su propia historia de gracia. La historia de Cristo en tu vida es diferente a la historia de tu hermano. Y la propia historia de gracia en tu vida es diferente a la historia de gracia en mi vida. El hecho es que es el mismo Cristo resucitado, que tiene que causar un impacto. En esas seis apariciones hubo un impacto. Él se les apareció resucitado y las cosas cambiaron, mejoraron. Pedro ya no fue el mismo cuando Cristo resucitado se le apareció. La resurrección de Cristo transformó la vida de Pedro, la forma de pensar de Pedro, los pensamientos de Pedro, repito, cambió la manera de hacer las cosas de parte de Pedro. Hubo una transformación porque Cristo resucitó. Una total transformación. Ya no anduvieron huyendo, ya enfrentaron la fe, ya enfrentaron la vida, ya enfrentaron la muerte, ya enfrentaron el evangelio, ya enfrentaron aquella misión que Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos de entre todas las naciones. No está diciendo vete hasta allá, hasta Chandler, no dijo eso, sino que ustedes tienen que recibir y tienen que entregar el evangelio a toda criatura, a toda lengua, a todo gentil. El evangelio no es para judíos solamente, para ese romano que te tiene sometido, para ese romano que abusa de ti, dale la fe. Para ese samaritano que es tu pariente pero odias, dale el evangelio al griego como el corinto, dale el evangelio a toda criatura, al africano, dale el evangelio a todos. Y ya como que le pusieron más atención, porque lo vieron morir. Lo vieron ser sepultado y lo vieron resucitado. Y era un Cristo glorificado. Y era alguien que tenía todo el poder en su mano. Y cuando Jesús les da la misión, los comisiona a ser discípulos de entre todas las naciones, ellos lo creyeron, lo obedecieron y sabían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo de cómo hacer discípulos. El mismo Pablo fue prueba verídica del poder de la historia de resurrección. Él perseguía a la iglesia. Se había vuelto muy famoso, encarcelando y asesinando cristianos. Se había hecho muy famoso. Pero fue tanto el impacto de ese Cristo que le habla camino a Damasco, que solo lo escuchó. Y él, ciego en el suelo, le dice: ¿quién eres, Señor? Porque quien le había tumbado y le había dejado ciego no era cualquier persona, era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Sin duda no lo dijo como lo dije yo. Aterrado y conmovido lo tuvo que haber dicho. Lleno de terror, le preguntó: ¿quién estaba ahí y había hecho eso con él? Y él le contesta: yo soy Jesús, el que tú persigues. Yo soy de ese que tú dices que murió, que robaron su cuerpo y lo escondieron por ahí porque no resucitó.
yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y diría un cholo de California, y ya lo hallaste. Y lo acabas de hallar. Yo soy Jesús. Sin embargo, ese Cristo que él perseguía y que él negaba, absolutamente él negaba, porque él no era el Mesías, y él había muerto como cualquier falso Cristo. Ese Cristo falso que predicaba Pablo, que perseguía a Pablo, a los que seguían esa ideología de ese Cristo vivo, ese Cristo resucitado lo convierte en el portavoz de la resurrección mediante su gracia. El que menos ha creído, tú vas a ser el que más predique mi resurrección. Por eso dice en el versículo 10 y 11 del capítulo 15: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo predico a Cristo. Por la gracia de Dios les he predicado a ustedes. Por la gracia de Dios yo predico de ese Cristo vivo, de ese Cristo resucitado. A ese sirvo por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta es la historia de la resurrección. Redactada, como dice Pablo, basada en factores básicos y fundamentales. Y uno de esos factores básicos y fundamentales es la innegable historia. La historia cuenta, la historia narra que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Ese es un factor fundamental. La historia nos dice que usted está aquí en esta mañana. Si alguien lo cuestiona sobre dónde estaba usted a las 11:25 del día 2 de julio del 2017, usted diría, sentado escuchando la doctrina de la resurrección en la Iglesia Bíblica Pan de Vida. Eso es histórico. No me acuerdo mucho de todo porque estaba dormido, pero ahí estaba. Como no me apasiona esto de un Cristo resucitado, me dormí. Esta es la historia de la resurrección. ¿Cuántas historias se han contado? ¿Cuántas fábulas se han contado? ¿Cuántos cuentos se han narrado sobre la fuente de la vida eterna? Esa agua que aquel que la bebe le produce vida para siempre. Si el hombre desea obtener victoria sobre la muerte y sobre la vida, necesita conocer primero una historia, la historia de Jesús, la historia de ese Cristo que resucitó. Pablo recibió esa historia real, esa historia verdadera. La recibió con gozo y la compartió fielmente con el mismo gozo. Y hoy nosotros podemos aquí leerla, porque Dios nos la dio también a nosotros a través de su Biblia, de su palabra, de esta carta. La historia que Él contó, también la ha contado a nosotros. La historia de Cristo resucitado. Cuando una persona vive con esperanza de la vida eterna,
Cuando una persona vive sabiendo que hay poder sobre la muerte, que hay victoria sobre la muerte, como lo decía la siguiente semana y aquí termino, tenemos que entender y tenemos que vivir sabiendo que si hay victoria sobre la muerte, hay victoria sobre la vida. No podemos dejar solamente la victoria para el día que muramos. La tenemos que usar ahora que vivimos. Su victoria nos da victoria en la vida. Él dice que en Cristo, pero en un Cristo vivo, Él nos puede llevar ese Cristo vivo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en la resurrección de Jesús. A causa de su resurrección, usted y yo podemos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en la vida. Póngase de pie. Lo que Pablo recibió, luego lo dio, lo compartió. ¿Verdad? Todos nosotros hemos recibido también. Los hermanos de Corinto después, lo que recibieron de Pablo, lo compartieron. Ay, hermanos, compartimos cada cosa que al traerla a nuestra boca y que pase por nuestra mente nos contamina y contamina al que oye. Hay muchos temas que deberíamos de dejar de oír, porque si no sé, no te puedo decir, ¿verdad? Por eso cuando alguien te dice, mira, mejor no preguntes porque te conviene mejor no saber. Porque el que no oye no sabe. Pero cuando oímos, cuando recibimos una historia como esta, que trae bien a todo el mundo, a toda criatura. Tú puedes contarle algo a alguien que ni le incumbe, ni le afecta. O por lo menos piensa que ni le va ni le viene. Y mucha gente vive sobre vidas ajenas, hablando y pensando en cosas que ni le van ni le vienen. Saliendo de aquí vamos a contar que perdió México su tercer lugar ¿contra quién? Que bien saben, ¿verdad? ¿Quién era? 2-1. Y algunos hasta van a llorar, cuando en realidad ni nos va ni nos viene. Lo que sienta usted o yo, o piense usted o yo, ni les importa. Pero nos metemos en vidas ajenas. Tenemos que vivir nuestra propia vida y contar nuestra propia historia con Jesús, nuestras propias vivencias. Y así como Pablo lo recibió, lo compartió, usted y yo lo recibimos, hay que compartirlo. Porque aunque es un hecho histórico tan importante de hace más de 20 siglos, hay gente que ni sabe lo que un Cristo vivo puede hacer en nosotros. Padre Celestial, el poder que resucitó a Cristo es el poder que Pablo quería conocer. Ese poder tan extraordinario que levantó a Jesús de la muerte, es el mismo poder con el cual nosotros seremos resucitados. Y es el mismo poder con el cual podemos vivir la vida hoy. Padre Celestial, ayúdanos a entender este compromiso tan maravilloso que tenemos de dar lo que recibimos,
de compartir estas buenas noticias, noticias de vida. Como dice el antiguo himno, oh, contádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Señor, esas bellas palabras necesitan ser oídas, pero para que alguien las oiga, alguien las tiene que hablar. Quita de nosotros todo pensamiento tan lejano de la verdad y de lo importante, y trae para nuestro prójimo a través de nuestros labios las bellas palabras de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así estamos despedidos, hermanos. ¿Qué hay allá atrás para ustedes? Llévelas. Invítense a comer, hermanos. Uno invita, otro paga.